Bueno, pues ya tenemos resultado electoral, ya sabemos quién ha ganado, el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, y ya sabemos quién probablemente no gobierne, el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, porque resulta que el segundo, Pedro Sánchez, ha sacado 122 escaños frente a los 136 de Alberto Núñez Feijóo, pero va a poder formar gobierno con otros grupos parlamentarios. Además, con la sorpresa de que va a ser Carles Puigdemont quien tenga la llave de ese posible gobierno para los próximos 4 años. O eso, o elecciones anticipadas, o repetición electoral, que se llama, allá por diciembre, en las Navidades. Largo me lo fían. Bueno, de momento vamos a reposar los resultados. Está todo el mundo de vacaciones en el mundo político, es sábado, han pasado 6 días de esas elecciones y yo creo que ya tenemos los suficientes elementos de juicio para poder analizar qué ha pasado y sobre todo qué retos tiene el próximo gobierno. Y para ello vamos a hacerlo con alguien que es un tradicional de esta casa, José Carlos Díaz. ¿Cómo estamos? Profesor de la Universidad de Alcalá, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí otra vez. Bueno, ¿qué ha pasado en estas elecciones? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo...? Bueno, además han sido muy cerca de las municipales y autonómicas. Es verdad que nunca es lo mismo unas generales que unas autonómicas, pero el cambio ha sido radical y yo creo que así como las elecciones autonómicas, el PP consiguió hacer un plebiscito durante la campaña sobre Sánchez sí, Sánchez no y la continuidad del gobierno de Sánchez. Sánchez ha tenido mucha habilidad para hacer un plebiscito, yo creo, sobre Vox en el gobierno y un gobierno con Vox, y creo que el PP no lo ha entendido y Vox tampoco, ¿no? Yo creo que le han hecho una parte de la campaña muy fácil a Pedro Sánchez y ha movilizado 1 millón de votos, que son muchos votos sobre los que ya tenía, ¿no? Y bueno, lo que pasa que es verdad que el resultado no nos deja mucho mejor de lo que estábamos en el 2019, ¿no? Sigue siendo, hay más concentración de los dos grandes partidos, yo creo que eso es positivo si se hablaran y se negociase, pero sigue habiendo una combinatoria para llegar al gobierno muy compleja, ¿no? Se da una paradoja, ustedes sabrán, ya saben los resultados porque ha pasado ya varios días. Los partidos independentistas catalanes han sacado de los peores resultados de su historia, pero van a ser más determinantes que en toda su historia. Estoy pensando no solo en Junts pel Cat, es de Carles Puigdemont, que está huido en Waterloo, le recuerdo, sino también Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV en Euskadi, Bildu, en fin, va a ser una macedonia de frutas importante de ver, ¿no?, la próxima legislatura. Sí. Nunca conoces a todos los votantes y a todos los españoles, ¿no? Pero bueno, algunos mensajes claros, ¿no? Yo creo que el 15M y la fragmentación de los nuevos partidos ha caído, o sea, estamos en una situación muy parecida a la anterior, con la excepción de Vox, que es una decisión del PP que no estaba antes del 2008, ¿no? Pero bueno, ¿no? Podemos ha desaparecido, Ciudadanos ha desaparecido y Yolanda Díaz se parece mucho a Izquierda Unida y al Partido Comunista, ¿no? Más moderna, más actual, pero no difiere mucho de Izquierda Unida antes del 2008. Y en el otro lado, como tú dices, los partidos, sobre todo en Cataluña, donde creo que hay más tensión, ¿no? Es verdad que en Euskadi parece que están más calmados y que las demandas son más económicas y más sociales, ¿no? Más sencillas de negociar. En la parte del proceso, pues, aunque ha bajado evidentemente y no estamos en la tensión del 2017, pero está más bajo. Entonces, hombre, yo creo que los mensajes son claros, ¿no? Prefieren que haya dos grandes partidos que no llegan a la alternancia porque están muy bajos de escaños los dos, y lo que sí está claro que han dicho los españoles es que no quieren ni a Santiago Abascal en el gobierno, ni que del gobierno dependa de Puigdemont, ¿no? Y no, eso... Los electores habrán dicho lo que sea, pero hay una realidad, yo se la cuento. Hay dos bloques aparentemente reconciliables. Uno, el de Pedro Sánchez, con todo lo que los que le han acompañado hasta ahora en los últimos 4 años de gobierno, que suman 172, y el bloque de enfrente con el Partido Popular, que ha subido 47 escaños, no lo olvidemos, y un Vox que ha bajado 19, más Coalición Canaria, más el diputado de UPN, que suma 171, están a un escaño el uno del otro. Es decir, los 7 diputados que maneja Carles Puigdemont, el huido Carles Puigdemont desde Bruselas, van a ser clave. Es decir, los electores habrán dicho lo que han dicho, pero la realidad es que Puigdemont va a ser clave. ¿Usted qué cree que va a hacer Puigdemont? ¿Cómo lo ve? Pues nadie lo sabe, ¿no? Él ya de por sí lleva prácticamente 3 o 4 años tomando decisiones muy binarias, entre 0 y 1, y yo creo que la probabilidad ahora de que apoye o no es del 50%, no es fácil hacer un escenario anterior. Pero fíjate, hay una de las encuestas que además se ha acercado bastante al resultado, y ¿no? Puede que un reloj estropeado da 2 veces la hora bien al día, ¿eh? O sea que ha habido un cambio en la disrupción de las series,
la campaña ha cambiado radicalmente y es muy difícil hacer predicciones. Nos pasaba a los economistas cuando, por ejemplo, yo hacía predicciones en 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, era imposible pedirle a los modelos fiabilidad. Entonces, cuando tú los datos que te van entrando nuevos al modelo tienen muy poco que ver con los datos de los meses anteriores, tú estás proyectando tendencias que no están, y es lo que ha pasado en las encuestas, ¿no? Nos pasa a los economistas también, y yo creo que eso es muy difícil. Pero en una de las encuestas de 40dB en el diario El País, preguntando por cualitativos y valoraciones de las políticas del gobierno, había muy buena valoración, incluyendo a votantes de la derecha, de la subida del salario mínimo, de algunas medidas que había tomado el gobierno, de la subida de pensiones. Había una pésima valoración, incluyendo de los votantes de Pedro Sánchez, de los indultos y de la malversación y la sedición. Entonces, claro... Bueno, pues si no queremos caldo, dos tazas, porque Puigdemont ha pedido un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la amnistía. Ahí es nada. Hombre, el PSOE y el presidente del gobierno se han apresurado a decir que nanay de la China, pero bueno, el órdago está ahí. ¿Qué asusta más? Y ya quiero entrar en la condición de economista de nuestro invitado, de José Carlos Díaz, profesor de la Universidad de Alcalá. En los mercados, ¿qué penaliza más? ¿La incertidumbre de lo que puede pasar en los próximos 6 meses, si Puigdemont nos apoya o deja de apoyar al gobierno, o si hay repetición de elecciones? ¿Qué es lo que pesa más? Bueno, los mercados están demasiado tranquilos en general, no solo con España, y hay que mirar las primas de riesgo y los bonos, igual que hacíamos en el 2012, y prácticamente no se han movido, ¿no? Hay volatilidad porque también hay volatilidad en el bono alemán, pero la prima de riesgo está muy estable desde que se votó el domingo, y eso es una buena noticia. España tiene mucha deuda pública y necesitamos que la prima esté estable para financiarnos, ¿no? Porque si no iríamos a otro escenario más complicado, y tampoco estamos viendo una penalización en las bolsas. Entonces, de momento ya veníamos, creo, no, tampoco conozco a todos los inversores, veníamos de un escenario de incertidumbre con un gobierno muy débil, con 120 escaños, y podemos ir a un escenario de incertidumbre con un gobierno muy débil de 122. Entonces, los mercados no ven un cambio significativo en España, ¿no? Y no van a cambiar. Los escenarios donde los inversores se ponen muy nerviosos, y lo hemos visto, lo vimos en Grecia en el 2015 y luego en Italia en el 2017 con Salvini, es cuando los países entran en confrontación con Bruselas, se niegan a asumir las reglas fiscales. Bueno, eso no va a ocurrir en España. Yo creo que eso no va a ocurrir, por lo tanto... si gobierna Pedro Sánchez como si gobernara hipotéticamente Alberto Núñez Feijóo, son europeístas convencidos. Por eso no parece que... No creo que... O sea, el escenario de momento está muy tranquilo, y creo que eso es una buena noticia. Y ahora, ¿es bueno un escenario de incertidumbre para los inversores? No, ¿no? Me preocupa más que el inversor de deuda pública, que le veo tranquilo, el inversor de inversiones reales, de fábricas, de tecnología. Ahí yo creo que estamos en desventaja con otros países que ofrecen estabilidad, evidentemente. Es que a eso iba yo, profesor Díaz, porque claro, desde la convocatoria de elecciones el 28 de mayo, por sorpresa, 29 de mayo, han pasado 2 meses en los que esa incertidumbre había muchas inversiones y muchas decisiones, no sé si tanto inversoras como paradas. Claro, ¿eso se va a activar ahora o se va a esperar a que haya gobierno? Estamos hablando ya casi en 2024. Sí, normalmente el componente, ¿no? O sea, el PSOE, más allá de la retórica de Pedro Sánchez alguna vez sobre, ¿no?, su posición izquierdista, no es verdad. Luego, cuando entran a gobernar, ¿no?, ha puesto a Nadia Calviño, que podría haber estado en un gobierno del PP también. Vamos, que no hay mucho cambio en la política que ha hecho Nadia Calviño con Luis de Guindos en la legislatura anterior, ¿no? O sea, que en ese sentido son continuidad, ¿no? El tema es cuando metes los otros partidos. En el caso del PSOE, Sumar, que creo que podría tener más influencia en este nuevo gobierno, porque ella viene de ser vicepresidenta y podría exigir, sobre todo en el área económica, más influencia. Y en el otro lado, que parece menos probable, si el PP tiene que entrar con Vox, ¿no? Yo creo que esos son los componentes que los programas chirrían a los inversores, ¿no?, que meten un componente de ruido que podría ahuyentar inversiones. En el caso del PSOE y el PP, yo creo que sus programas y lo que han hecho en los gobiernos en los últimos 10 años no generan problemas. Ya saben ustedes que José Carlos Díaz es un tradicional de esta casa, de muchas casas, es un comentarista, y se me ha adelantado. Si ya ha empezado a hablar de Yolanda Díaz y su posible posición en el gobierno. Antes que eso, y antes que el presupuesto, ¿debe seguir Nadia Calviño?
Bueno, es evidente que si sigue Pedro Sánchez y hay gobierno, creo que seguirá, vamos, no ha hecho el programa económico, ha salido en todos los mítines, no es militante, pero ha sido más activa que muchos militantes. Sí, pero se lo pregunto porque, bueno, ella no quiso ir en listas, entonces dio la sensación, porque claro, todo esto viene de unas crónicas que contábamos los periodistas, todos los medios de comunicación, unas encuestas que decían que el PP iba a ganar, incluso con 160 escaños, agárrense los machos, y yo no sé si ella acabó creyéndoselo y dijo, bueno, pues voy a hacer las maletas, o esa impresión dio. Entonces, ahora... yo creo que no. Ella se quedará en España, ¿no? Ella ha conservado su plaza en Bruselas, lo cual no es, digamos, bueno, ético sí, ¿no? Pero es un poco feo, ¿no? Que la ministra obligue a que se mantenga la plaza de la propia ministra en una plaza en Bruselas después de 5 años. Pero bueno, y yo creo que a ella la obligaba, como cuando acaba tu excedencia, ¿no? Como cuando estás en un gobierno aquí, eres funcionario, a volver a Bruselas y presentar otra vez. Yo creo que por eso seguramente no fue en listas, pero vamos, más activa que ha estado en la campaña y más implicada políticamente. Por ejemplo, el PP no ha tenido a ningún economista tan implicado en la campaña como Nadia Calviño con Núñez Feijóo, ¿no? Por lo tanto, supongo que en ese sentido no habría sorpresa, supongo. Implicada políticamente, dice José Carlos Díaz, cierto, Nadia Calviño, pero a la greña con la otra vicepresidenta, con Yolanda Díaz, que ahora es el gran peso pesado del gobierno de Pedro Sánchez, si lo llega a formar con permiso de Carles Puigdemont. ¿Qué va a pasar ahí? Porque hemos visto varios roces y varios encontronazos a lo largo, sobre todo del último año. A partir de lo que fue la reforma laboral en adelante hubo varios encontronazos entre Calviño y Díaz. ¿Usted augura una buena convivencia o...? Pues esto supongo que será como saltar en paracaídas. La primera vez eres un inconsciente y te tiras, pero la segunda tú ya sabes lo que hay abajo, ¿no? Entonces, hombre, supongo que no solo Sumar, Bildu, el PNV, Esquerra y Junts per Catalunya, si entran en el gobierno, van a subir la apuesta, es evidente. No hay otra opción. Pedro Sánchez está débil y él lo va a intentar, evidentemente que ha sacado un mejor resultado, pero la realidad, ¿no? Yo sé que nunca lo va a reconocer, pero es que no se puede gobernar España con 122 escaños, es imposible. Entonces, no es solo sacar una investidura, lo hemos visto en los últimos 4 años, es como sacas todas las leyes. Sí, esto se lo aclaro ya a los oyentes. Es que la reforma laboral se la sacó un diputado del Partido Popular. Bueno, la reforma laboral y tantas otras reformas y tantas aprobaciones de decretos leyes que han pasado a olvido, se aprobaron la legislatura pasada con unas cifras que eran 160 frente a 130, porque no olvidemos que entonces Partido Popular y Vox sumaban apenas 140 escaños. Es que ahora suman 172. Quiero decir, si Puigdemont accede a investir al presidente del gobierno Sánchez, el presidente va a necesitar durante los 4 años de legislatura, en el supuesto que dure 4 años, todos los días de la legislatura, esos 176 escaños para aprobar lo más nimio. Entonces, esa coalición, que es una coalición anti-PP y sobre todo anti-Vox, es una coalición muy heterogénea. Hay partidos de derecha tipo Junts, PNV, partidos de izquierda, Esquerra, Bildu, Sumar, está Nadia Calviño, que representaría, digamos, vamos a decir así, la tecnocracia bruselense en el gobierno. ¿Qué presupuesto tiene que hacer este gobierno en el 24? Porque claro, Bruselas, la Comisión Europea ya nos ha dicho, ustedes necesitan un recorte mínimo de 7.000 y a poder ser de 9.000. Bueno, pero a ver, ha dicho el presidente que se va de vacaciones, ¿no? Bueno, ya. Pero a la vuelta le quedan los deberes por hacer. Esto sí ya es serio, ¿no? El ciclo presupuestario empieza el 1 de julio, ya el gobierno ya debería haber presentado cosas que no ha presentado, ¿no? No sabemos cuál es el techo de gasto, no sabemos cuál es el escenario macro y sobre eso empieza todo un desarrollo a nivel ministerial para poder elegir. No sabemos... ¿Qué me está diciendo? ¿Que no ve presupuesto a 31 de diciembre? Es absurdo, vamos, no va a haber presupuestos, ¿no? O sea, prórroga. Claro, o sea, ahora que puede haber unos presupuestos en la primavera del año que viene, después de la investidura, pero un ciclo presupuestario es una cosa muy complicada, Gabriel, tú lo conoces. O sea, sí, pero... hay que llevar todo a los ministerios tienen que hacer su propuesta. Es verdad que tienen la ventaja de que al estar todas las partidas de gasto ahora, sobre todo de inversión, vinculadas a fondos Next Generation, son licitaciones que ya están en marcha y siguen saliendo. Yo sigo en las redes las cuentas de los ministerios, los funcionarios siguen trabajando, o sea, aunque los políticos estén en campaña, la tecnocracia está funcionando y entonces va a haber actividad de gasto, no se va a parar la economía, pero vamos, yo no esperaría unos presupuestos antes de 31 de diciembre. Bueno, pero estamos con José Carlos Díaz, profesor de la Universidad de Alcalá, además de militante del PSOE, que hay que decirlo todo, bueno, ustedes ya lo saben.
con presupuesto, sin presupuesto, con presupuesto prorrogado, Bruselas ha dicho que recorte de entre 7 y 9.000 millones. Sí, bueno, no. Bruselas ha dicho que hay que cumplir las reglas fiscales. Hemos tenido un dato del primer trimestre espectacularmente bueno de déficit, sorprendente, yo creo que demasiado bueno, o sea que lo normal es que en el segundo debería subir, vamos a esperar un poquito, pero el déficit ya está dentro, en los últimos 4 trimestres acumulados dentro de las reglas fiscales. Vale. Entonces, si tú cumples las reglas, no hay que hacer ajustes. Está el tema de la deuda pública, que se va a modificar, que es en lo que está Nadia Calviño y que aprovechará la presidencia española para liderar eso, porque Italia tiene un problemón con la deuda pública y creo que los alemanes van a ceder. Entonces, yo no creo que haya que hacer muchos ajustes. De hecho, lo que ha pedido el Consejo Europeo en las últimas recomendaciones de junio, que creo que es muy razonable, es que acaben las medidas extraordinarias de la crisis energética. El precio del gas está ya a 25 23 euros por megavatio, entonces no hace falta, hay que normalizar el IVA del gas, hay que normalizar el IVA de la electricidad, seguramente el de los alimentos no, porque la sequía mantiene la inflación de alimentos alta, y luego ha pedido contención en el gasto en las subidas. Si no hay presupuesto, la contención es extrema, o sea, el gasto sube cero, o sea que una prórroga cumpliría con los consejos de las recomendaciones del Consejo, y España no va a tener problemas, creo, el próximo gobierno en cumplir los objetivos de déficit que están marcados. En la campaña electoral pasada, que ha sido intensa, dura, porque en el fondo era un referéndum, Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no, se habló de poco de economía, se habló algo, pero si se habló de algo en la última semana ha sido de los peajes, bueno, en las últimas 2 semanas, a raíz del famoso debate de cara a cara a la3 Media, en el que Alberto Núñez Feijóo, con ese mapa de España en las radiales pintadas de rojo, decía, ¿usted va a subir los peajes a los españoles? El presidente lo negó. Bueno, luego el gobierno dijo que era mentira, que está renegociando, luego Bruselas dijo que, en fin, que mentira pero menos, porque está firmado por María Jesús Montero. En el presupuesto del 24, pregunta para José Carlos Díaz, ¿tiene que ir a algún tipo de peaje, viñeta, como queramos llamar, para las carreteras y autopistas del Estado? Bueno, esto, y aprovechamos para explicar la demagogia que ha habido en esta campaña. Este proyecto es un proyecto del Partido Popular. Lo desarrolló José Luis Feito, que es muy amigo mío, estaba en la presidencia de la patronal de autopistas y de concesionarias, que es ASETA, y yo conozco el proyecto desde, no sé, desde el 2006 o desde el 2005, ¿vale? El PP nunca se ha atrevido a ponerlo, pero el proyecto está redactado por ellos. Sí. O sea, estaba en los cajones del ministerio hecho por ellos. Entonces, claro, de repente, como en Casablanca en la película, ¡ay! Aquí se juega en el casino. Bueno, por favor, ¿no? Claro, esto yo creo que es el drama, ¿no? De la política española. Ahora va a decir que y me alegro que los españoles hayamos dado otra lección a los políticos, porque siempre nos intentan tratar por tontos, ¿no? Entonces, el político que intenta tratar a los ciudadanos por tontos, pues los ciudadanos se cabrean. Entonces, claro, tú no puedes ir a una campaña como ha ido el señor Núñez Feijóo, y espero que aprenda para si hay segundas elecciones, sin saber quién es tu ministro de Economía, con un programa económico copiado. Sí lo sabe, ¿no? Igual bueno, no lo sé, pero que lo cuente, ¿no? Pero es que los votantes tienen que saberlo, porque son los que pagan los impuestos que él cobra su sueldo. Entonces, no sabemos quién iba a ser su ministro de Economía. El programa lo ha copiado de Ciudadanos. Era un programa totalmente etéreo. Voy a hacer de abogado del diablo. Cuando ganó Pedro Sánchez no sabíamos quién era Nadia Calviño. Vale, también, pero y eso se tiene que penalizar, o sea, no puede ser. No puede ser que nos hagan una campaña diciendo que usan el Falcon, como todos los presidentes del PP, o sea, hay una campaña del Falcon, verano azul, porque nos han hecho votar en julio, si Rajoy nos hizo votar en Navidad. No puede ser, ¿no? Yo creo que ha sido una campaña muy poco seria por el lado de la derecha y les han penalizado y luego, ¿no? Pues hay que, ¿no? Supongo que Pedro Sánchez no ha felicitado a Feijóo, pero le habrá mandado un jamón a Santiago Abascal, porque le ha metido 500.000 de votos, ¿no? Claro, o sea, que en medio de una campaña con la que hay en España, con una tasa de paro del 13%, un 30% de pobreza y de niveles de precariedad brutal, que salga Santiago Abascal diciendo que ellos van a cerrar la agencia de meteorología. Claro, la gente se quedará mirando y dice, bueno, este hombre no está bien de arriba, o sea, le falta un codificado, ¿no? Me van a permitir una broma que le voy a hacer aquí a José Carlos Díaz, profesor de la Universidad de Alcalá, que le tenemos, es un clásico de esta casa, o sea que al final Chapote también votó. Sí, pero, o sea, con todo el respeto, o sea, tú puedes hacer una campaña criticando los pactos de Pedro Sánchez con Bildu, que eso es criticable, pero tú eres un partido que ha gobernado este país casi 20 años, o sea, tú eres un partido de Estado, tú no puedes hacer lo que hace Santiago Abascal, que es un gamberro y que no sabe que no iba a gobernar, o sea, está haciendo una campaña totalmente demagógica, yo creo, pero bueno, pasó igual con el Partido Socialista en el 2015 y en el 2016, cuando los ciudadanos no te perciben como alguien que les puede
puedes gestionar lo público, pues al final no te votan. Yo creo que es así de sencillo. Se me está yendo el profesor Díaz. ¿Qué hacemos con las pensiones? Todos, y digo todos, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y el resto, han dicho que revalorización de las pensiones según el IPC, el que sea. Este año fue 8,5, lo recuerdo. Claro, eso obliga a atacar por la vía de ingresos. ¿Qué hacemos? Bueno, es muy probable, depende cómo vaya la inflación de alimentos, pero vamos, si el gas se mantiene a estos niveles y la electricidad se mantiene a estos niveles, podemos ver inflaciones muy bajas este año, y este año no va a ser un problema la revalorización, ¿no? Fue el año pasado que fue un pico muy alto del 8,5 y se debería haber subido menos, pero bueno, ya está subida y como tú dices, nadie ha hecho campaña con las pensiones, ¿no? O sea, vamos, es que, claro, la sensación que yo tenía si hubiera ganado Feijóo y hubiera formado gobierno es que no iba a cambiar casi nada de la política económica del presidente, ¿no? Entonces, claro, si es un desastre gestionando la economía, ¿por qué no propones cambios en la política económica? José Carlos, los empresarios han dicho que quieren un gobierno PP-PSOE o apoyado de uno por otro. Bueno, ¿Esto lo veo? Yo creo no que lo eso, veo. a ver, una gran coalición la veo imposible, Gabriel, bueno, tú sabes más de política, yo no veo... Yo también la veo imposible. A ninguno de los dos partidos orgánicamente la veo en capacidad para poder plantear. Otra cosa es que vayamos, no sé si a unos pactos de la Moncloa, pero bueno, por lo menos a lo que pasó entre el 2004 y en el 2007, 2008, donde Zapatero con Rubalcaba en el Parlamento, y el Parlamento cumplió su función. Yo creo que vamos a ese escenario, o sea, incluso aunque se forme gobierno y Puigdemont diga que sí, que es un drama, o sea, que, ¿no?, que un fugado de la justicia con una euroorden, ¿no?, vaya a determinar quién es el presidente de España, claro, es que no nos pueden tratar en serio fuera de aquí. O sea, cuando vayamos a Bruselas, ¿cómo le explicas que el que ha determinado el gobierno de España es uno que le han pedido que lo devuelvan? Claro, es que es de gila, ¿no? O sea, es que no somos un país serio, de verdad, o sea, no, lo digo con tristeza, ¿eh? Pues somos la cuarta economía del euro, ¿eh? Pero si Puigdemont te da ese apoyo, que puede ser un día, no te va a apoyar luego todas las leyes, ¿no? O sea, que evidentemente que vuelva al parlamentarismo, que se hablen y hay 4 o 5 temas en España muy urgentes que hay que cambiar y que hay que implicar... ¿Cuáles? Pues hay que implicar a las comunidades autónomas. Por ejemplo, España es un país que desde el año 2000, en el periodo de mayor desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad, seguramente desde el siglo XVIII, no está creciendo en productividad, y eso significa que no está metiendo tecnología en la producción de bienes y servicios. El ecosistema tecnológico no funciona, ¿no? Y lo digo yo, que soy profesor en una universidad pública, la universidad no funciona. Entonces, hay que cambiar cosas en la universidad, hay que dotarla de más recursos, que nunca hay dinero para la educación y la universidad porque se lo llevan todas las pensiones y la sanidad, y hay que reformar eso también para liberar recursos, y luego hay que conectar a esas investigaciones con empresas tecnológicas que tienen que tener al menos la misma fiscalidad que tienen sus competidores internacionales, y luego hay que conseguir financiación que en España no hay. O sea, en España puedes pedir una póliza de crédito o un crédito hipotecario mejor que en ningún país del mundo, ¿no? Tenemos un sistema bancario muy eficiente en lo pequeño, pero cuando vas a proyectos de mercado de capitales, ¿no?, tenemos un enanismo de desarrollo empresarial brutal. Entonces, eso condiciona mucho que empresas buenas se puedan quedar aquí y los proyectos que son tecnológicos se acaban yendo a otro país a desarrollarse y el talento se va. Entonces, lo que hay que hacer es atraer ese talento. Todo eso exige un acuerdo. No funciona nuestro sistema de desempleo. O sea, tenemos una cobertura mínima que no les saca de la pobreza y no los vuelve a retornar al mercado de trabajo. Las políticas activas de empleo no funcionan. Lleva Yolanda Díaz 4 años diciendo que las va a cambiar y no funcionan. Y ya no funcionaban antes, no es culpa de ella. Cuando hicieron las transferencias de los ERTES, Gabriel, ¿no?, las transferencias estaban programadas en un sistema de Visual Basic de los años 90. Tenían un ordenador antiguo de MS2 porque no funcionaba con Windows. ¿Vale? Ese es nuestro país. Entonces hay que modernizar toda la administración, hay que tomar decisiones rápidas, la tecnología tiene que incorporarse a las empresas y a las pymes, y todo eso exige un acuerdo, sacar a gente de la pobreza con un empleo, ¿no?, y vincular el ingreso mínimo vital y el seguro de paro a políticas activas de empleo es lo que hacen los suecos o los daneses. Entonces, si queremos ser suecos, pues no te hagas el sueco, o sea, cambia todo el sistema del SEPE y haz reformas que Yolanda Díaz, repito, no las ha hecho en 4 años, ¿no?, ni sus anteriores. ¿Vale? Entonces, todo eso tendría que traer acuerdos de los dos grandes partidos, independientemente de qué pase en la investidura. Y espero, ¿no?, que dejen de hablar de que uno es de derecha extrema y el otro que sí es del Falcon, y empiecen a hacer
política, que es lo que se hacía en la época de Zapatero cuando no tenía mayoría absoluta, y tú lo vivías en el Parlamento, Gabriel, se hacía política, bueno, ¿no? Y mucho antes también. Bueno, y antes también, pero claro, hubo mayorías absolutas, ¿no? José Carlos, un placer haberte tenido aquí, a verle, me he ido al tubo, esto de la familiaridad. Un placer haberle tenido aquí una semana más y nada, emplazarle para allá septiembre, ¿no? Bueno, hablamos otra vez cuando quieras. Un placer. Y a todos ustedes, pues que pasen un feliz agosto, como vamos a intentar pasar el resto después del sopetón del 23 de julio y con la incógnita de qué va a pasar, de si hay gobierno, de si lo apoyará Puigdemont o vamos a nuevas elecciones en diciembre. En fin, no lo piensen mucho. Hasta septiembre.